Buenos días, feliz viernes. En nuestro continuo andar como cristianos es nuestro deber el seguir cada día conociendo a nuestro Dios. Hace unas semanas les comentaba lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 13, verso 58. Dice lo siguiente: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Cuando Jesús visitó su tierra, Nazaret, donde se crió y creció, nadie le conocía realmente, y por esta causa, lamentablemente, no sabían quién era, a pesar de haber convivido con ellos por 30 años, y fueron privados de mayores cosas por su desconocimiento. Es por ello que hoy reflexionaremos sobre cómo actúa la fe. Nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, verso 2, y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este relato, que narra uno de los milagros realizados por Jesús, nos entrega la primera pauta de cómo actúa la fe, según su voluntad. Vemos claramente en la Escritura que el leproso le pregunta al Señor Jesús: ¿quieres hacerlo? O si quieres, puedes limpiarme. O de otra manera: si es tu voluntad, Señor. Ahora bien, nosotros tenemos una relación y vamos conociendo a Dios. Sucede como cuando un matrimonio, el esposo y la esposa, a través de los años se conocen tan bien que saben muchas veces, sin ni siquiera pedirlo, cuál es la voluntad del otro. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Pero, ¿cómo hacemos nosotros para conocerle mejor y estar ciertos que estamos en su voluntad? Nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, verso 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Esto nos trae la segunda pauta, según su palabra. Esta declaración fue tan impactante que en el verso 10 de este mismo capítulo nos revela la Escritura que el propio Señor Jesús se maravilló. Lo relevante es que el centurión le dice: di la palabra, da la orden, manda. Posiblemente este soldado romano, que ciertamente creía que Jesús podía sanar a su criado, basó su petición en la palabra, la orden, el mandato, que era lo que él conocía. Textualmente, el centurión creía que la palabra de Jesús tenía el poder suficiente para sanar. Esta historia nos enseña que ciertamente creer la palabra de Dios es suficiente también para activar la fe. Por último, nos relata el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Veamos entonces la tercera pauta: estar en su presencia. Esta mujer, que tenía 12 años con esta enfermedad y había hecho de todo para curarse, determina que debe estar en la presencia de Jesús si tan solo tocare su manto. Ella se hizo paso entre una enorme multitud y el Señor Jesús declara que salió poder de él, como lo relata el verso 46 de este mismo capítulo. Esta mujer basaba su creer en la sola presencia del Señor Jesús. Qué interesante que el leproso apela al Dios omnipotente que está actuando a través de nuestro Señor Jesucristo cuando le dice: si tú quieres. El centurión apela al Dios omnipresente: no es necesario que vayas, solo di la palabra, Señor Jesús. Y la mujer del flujo de sangre apela al Dios omnisciente, el cual todo lo sabe, y a través del Señor Jesús queda sana y salva. Mis hermanos y amigos, cuando somos hijos de Dios, la forma de activar correctamente la fe es en su voluntad, creyendo la palabra de Dios y estando en su presencia de continuo. Así veremos el actuar de Dios a plenitud. Dios les bendiga. Feliz fin de semana.